Vamos con la última charla de la jornada, agradeciéndoles la presencia a todos después de esta extensa reunión. Vamos a tratar de charlar sobre lo que es los equipos de respuesta al tromboembolismo pulmonar, si son un mito o realidad. Para los que no están involucrados en esto, los equipos de respuesta al tromboembolismo pulmonar es una metodología de trabajo que surge en Estados Unidos, en el Hospital General de Massachusetts, que a diferencia de lo que uno realiza en el Heart Team, acá también se involucran distintos profesionales de diferentes disciplinas, pero se hace una evaluación en agudo de pacientes, ¿sí? Y se toman decisiones en agudo. Es decir, se presenta un paciente que tiene, digamos, embolia pulmonar, se confirma y se activa, si tiene determinadas características de riesgo, se activa el equipo, se comparten todas las imágenes y los estudios de laboratorio y entre todos se define cuál es la mejor conducta, ya sea anticoagulación aislada, terapias dirigidas por catéter, embolectomía quirúrgica, hemos discutido también la necesidad o no de implante de filtro de vena cava, etc. O sea que es un concepto, digamos, dinámico, una evaluación en el momento y aguda. Este concepto rápidamente se fue extendiendo desde Estados Unidos a todo el mundo y hoy es ya recomendación también de las viejas guías de embolia pulmonar del 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología. Y si bien hay un montón de experiencias locales, les traigo solamente este metaanálisis para no aburrirlos con datos, donde la implementación de estos equipos de respuesta a la embolia pulmonar lo que hicieron fue aumentar significativamente las terapias avanzadas y de reperfusión. Disminuyeron, sobre todo en Estados Unidos, la indicación de filtros de vena cava, que hemos discutido en otras ocasiones, que eran realmente muy agresivos en la indicación de filtro, en forma preventiva, incluso sin pacientes sin trombosis venosa profunda. Lo que es más importante es que a pesar de ser más agresivos en el tratamiento de reperfusión, esto no se vio reflejado un aumento de las tasas de sangrado en internación. Y si bien en este grupo evaluado por los equipos de respuesta rápida se incorporaron pacientes de mayor riesgo, la mortalidad no solamente que fue similar, sino que parecería tener una tendencia a ser menor. Nosotros ya desde hace 2 años contamos con una unidad de respuesta acá en la institución que la componen distintos servicios, de la cual estoy muy contento y orgulloso de formar parte. Tenemos una unidad de tromboembolismo pulmonar que, digamos, no solamente repara en lo que es lo que vamos a hablar hoy, que es la respuesta aguda del paciente con TEP, sino que también se ha abocado a la implementación de distintos protocolos. El doctor Fedele presentó, digamos, uno de aquellos, que es la identificación de pacientes de bajo riesgo para manejo ambulatorio, pero hemos hecho también algunos protocolos institucionales para el diagnóstico y tratamiento, para optimizar recursos en la internación, sistemáticas de reperfusión, y desde ya tenemos una base de datos con perspectiva de pacientes del año 2017. Lo que hicimos fue implementar un algoritmo diagnóstico, que no los voy a aburrir comentándolos, donde ya está incluido la activación de PERT para pacientes con TEP de alto riesgo o para pacientes con TEP de intermedio alto riesgo, ¿sí? Y también esta disquisición de que si el paciente tiene alto riesgo de sangrado contra indicación de líticos, en alto riesgo ya la estrategia de tratamiento es la endovascular por sobre alguna otra estrategia. Tenemos también protocolizado las referencias de los distintos servicios. Cardiología viene a ser el núcleo central que determina la estratificación de riesgo del paciente en guardia y que define, según la presentación, su permanencia en la unidad coronaria en pacientes que están complicados por el TEP. En la terapia intensiva, si tienen alguna otra condición clínica más allá del TEP que sea la responsable de esa gravedad. En sala general, si son pacientes de bajo riesgo que no cumplan con criterios de alta en el día, o incluso, digamos, y acá secundados por el servicio de hematología, la identificación, como vimos antes, de pacientes de bajo riesgo que se puedan manejar en forma ambulatoria. Esta es nuestra experiencia inicial desde el 27 de abril del 21. Ya en ese tiempo en el hospital se han tratado 145 pacientes con TEP. De esos se discutieron ya 41 pacientes en nuestro equipo de respuesta, ¿sí? Lo que equivale a más de 11 activaciones por mes por cada 1000 camas. El protocolo que el PERT Consortium pone como para tener buena eficacia y eficiencia del grupo es de más de 10, o sea que estamos re bien. De todos ellos, en general, fueron efectivamente pacientes con TEP, pero por ahí hemos trabajado en el diagnóstico y descartar, digamos, el TEP como etiología en pacientes que se presentan con un shock con alta sospecha y, digamos, que finalmente se terminó reconociendo que era otra la causa, o sea que participamos también en esa digitación del paciente grave con shock para determinar cuál fue la etiología. Si nos ponemos a ver, digamos, y comparamos las características de los pacientes, desde ya que los que se presentan en esta unidad de embolia pulmonar
son principalmente pacientes, más de la mitad son de intermedio alto riesgo y alto riesgo en comparación con los que no van al PERT, que son de bajo riesgo o intermedio bajo riesgo, como estuvo mostrando Martín. Y si evaluamos la corte global, extrayendo a aquellos pacientes que tenían alguna limitación terapéutica por su condición de vida, digamos, una corta expectativa de vida, vemos que los pacientes que se presentaron en el grupo PERT eran pacientes que se presentaban más graves, más taquicárdicos, con peor PESI, simplificado, con mayor tasa de compromiso del ventrículo derecho, con peor TAPSE, más alta presión sistólica pulmonar evaluada por transtorácico, con más localización central de trombos, desde ya pacientes de más intermedio alto o alto riesgo en comparación con los que no se evaluaron en el PERT. Tuvimos, como vimos en ese metaanálisis, un aumento notable y significativo de las terapias de reperfusión. Tampoco es que todo paciente discutido en PERT se reperfundió, la mitad de los pacientes se decidió reperfundir, y principalmente incorporamos este método que voy a explicar, que es una reperfusión electiva, que es no esperar al shock para reperfundir al paciente. Eso lo hicimos en más del 80% de los casos. Aumentamos nosotros, a diferencia de lo que vimos en nuestras cortes, la indicación de filtro de vena cava. Probablemente nosotros estábamos, a diferencia de los americanos que lo ponían incluso profiláctico para cirugías de alto riesgo sin TDP, nosotros esa práctica no la teníamos. Entonces eso fue lo que hizo probablemente que tengamos un resultado diferente, y a pesar de ser pacientes más complejos y más graves, la mortalidad intrahospitalaria fue del 6%, en comparación con el 11%. Desde ya, por una cuestión de número, esta diferencia no fue significativa, pero por lo menos nos da cierta tranquilidad y alegría en pensar que estos pacientes más graves tienen una mortalidad intrahospitalera mucho más baja de la que está reportada digamos, en las distintas guías. O sea, son pacientes más graves, más terapias de reperfusión, similar mortalidad, digamos, tendencia a descenso, pero no significativa. Y esto es un poco lo que contaba Martín. Si evaluamos cómo nos fue, digamos, con las terapias de reperfusión, en pacientes con shock evidente tuvimos una mortalidad bastante alta. 2 de cada 3 pacientes que, digamos, tratamos con shock se murieron, y si seleccionamos pacientes de alto riesgo y les hicimos este tratamiento de reperfusión, que en todos los casos fue con tratamiento endovascular, la mortalidad intrahospitalaria fue nula. Así nos fue siguiendo las guías y así, perdón, se fue esto al final. Disculpen. Estaba al lado el botón de fin de la tecla ya a esta altura del partido. Entonces, siguiendo las guías, realmente nos fue muy mal. Y siguiendo un criterio clínico basado en la discusión multidisciplinaria, realmente tenemos un resultado que es muy alentador. Pacientes graves con una mortalidad intrahospitalaria del 0%. Y estos son algunos ejemplos para mostrar. Esta es una chica joven, 40 años. TEP intermedio alto riesgo, muy taquicárdica, fíjense lo que hablaba Martín, índice de shock de 1,37, la tensión arterial limítrofe, otro de los parámetros que también evaluamos, taquipneica, si bien no desaturado, tenía una alta afectación central bilateral, con dilatación del ventrículo derecho, y si no me equivoco, fue un caso que hizo Martín, donde vemos gran compromiso trombótico central bilateral, y cómo mejoró hemodinámicamente y, digamos, el flujo luego de la infusión local de trombolíticos bilaterales. La presión pulmonar disminuyó de 50 de sistólica a 25, la mitad. O sea que fue una respuesta notable en una chica joven, 40 y pico de años. Este es otro caso de un hombre de 64 años que se había hecho una cirugía por hernia lumbar reciente, que se había internado para un tratamiento de dolor lumbar que se complicó con un cuadro respiratorio que no tenemos muy claro qué fue, que se presentó estable, taquicárdico, con marcado compromiso de cavidades derechas, con un TAPSE de 10, dilatación del ventrículo derecho, sistólica pulmonar de 50 y compromiso bilateral que acá se alcanzan a ver. No solo tenía un trombo cabalgando, sino que tenía 2 trombos cabalgando la pulmonar. Se lo voy a mostrar porque la verdad que esto es poco visto. Ahí hay uno y ahí está el otro trombo. O sea, un cuadro grave, con alta carga trombótica central. En este paciente, como tenía la cirugía reciente lumbar, no se hizo trombolítico local, sino que se hizo trombectomía aspirativa, mejorando notablemente en la sala de hemodinamia las presiones pulmonares, obteniendo una gran cantidad de trombo macroscópico y asegurando un correcto resultado. Fíjense que ya a las 96 horas teníamos un eco completamente normal del ventrículo derecho, y en la pesquisa de hipertensión pulmonar trombólica crónica a los 3 meses no tenía defectos residuales en el centello venoso, o sea que este paciente tiene una bajísima chance de desarrollo de hipertensión pulmonar trombólica crónica a pesar de esa alta carga trombótica basal que tuvimos. Este es un caso paradigmático también que tuvimos, una mujer después de una cirugía lumbar que se presenta con un TEP de alto riesgo, gran compromiso hemodinámico, 50 de sistólica a pesar de dosis crecientes de noradrenalina. Obviamente que en este escenario la paciente estaba descompensada. Lo que hicimos fue un eco bedside que confirmó
no es que confirmó, pero nos habilitó a avanzar con terapia de reperfusión viendo signos indirectos de una embolia masiva, ¿sí? Severa dilatación de cavidades derechas, severa deterioro de la función sistólica ventricular derecha, con hipoquinesia de la pared lateral. Y en este caso, obviamente, no fuimos a tomografía, fuimos directamente a la sala. La paciente tenía contraindicación de líticos sistémicos. Llegó con 80 de sistólica, con dosis casi tóxicas de noradrenalina. Hicimos trombectomía aspirativa, este es parte del material que obtuvimos, y ya tuvimos una mejoría hemodinámica franca inmediata en la sala, con una disminución a más de la mitad de la dosis. Esta paciente le pudimos suspender los vasopresores e inotrópicos en menos de 24 horas, y ya a las 48 horas no tenía oxígeno suplementario. Así que este es un poco el resumen de la terapia endovascular que venimos haciendo acá en el hospital. Trombectomía aspirativa en 10 pacientes. Cuando usamos trombectomía manual o un dispositivo reolítico, en estos casos lo hemos hecho asociado a trombolíticos, y cuando usamos esta bomba de vacío, generalmente lo hemos hecho en forma aislada. Siempre acá el riesgo no pasa por el trombolítico, acá pasa porque, digamos, las punciones para los introductores son un poco más grandes, porque recuerden que necesitamos remover el trombo. Entonces, fundamental la punción guiada con ecografía para disminuir el riesgo de complicaciones vasculares, y no tuvimos sangrado en estos pacientes. La mayor parte de los casos hemos hecho trombolisis local, principalmente bilateral, en más del 70% de los casos. De vuelta, siempre acceso femoral. En este caso son catéteres chiquititos, pero como estamos pasando trombolíticos, nos aseguramos disminuir las complicaciones de sangrado. Lo hemos hecho principalmente con catéteres convencionales, que son los Fontaine que le mostré, y con una dosis promedio de 20 miligramos de TPA en una infusión de más o menos 18 horas. Lo hemos combinado a algún mecanismo de aspiración, como lo que mostré, y tuvimos un solo sangrado mayor en las 48 horas, que en realidad fue una paciente que había entrado con una hemoglobina de 7,9, que bajó a 7, y para una cuestión de optimización clínica se decidió transfundir. Así que por protocolo, obviamente, que entra como sangrado mayor. Y tuvimos una única muerte en la sala, con un dispositivo del cual no me siento muy cómodo trabajando, pero era lo único que teníamos a mano. Una paciente que se presentó con shock cardiogénico, con milrinona, realmente limítrofe, y lamentablemente falleció mientras hacíamos el trabajo. Globalmente, tenemos una reducción de más del 35% de la presión sistólica en media de la pulmonar medida a las 24 horas por cateterismo derecho, y también evidenciado por sistólica pulmonar por transtorácico, con una mejoría franca de la función medida por TAPSE en el control. Más o menos la mediana del ecocontrol es de 28 días. Este es cómo estaba el ventrículo derecho, la función del ventrículo derecho basalmente y post-intervención, mejorando notablemente. Como contaba Martín, hay distintos reportes de que el 30 a 40% de los pacientes que se presentan con TEP de intermedio alto riesgo tienen un bajo gasto, medido por un índice cardíaco 2,2. Nosotros lo empezamos a medir, y en 8 pacientes el 50% tenían efectivamente bajo gasto, y lo que es más notable es que vemos, después de la terapia endovascular, una mejoría franca de la función ventricular derecha, con aumento del índice cardíaco de 2,1 a 2,6. Este es un caso, miren, una chica joven, de vuelta, 49 años, muy taquicárdica, con índice de shock positivo, taquipneica, dilatación del ventrículo derecho, troponina, nuevamente trombo cabalgando la pulmonar. Cuando hicimos el índice cardíaco, tenía 2, un trombo grande cabalgando en la arteria pulmonar, en la lobar superior y en la interlobar, y mucho compromiso apical y basal del pulmón izquierdo. Después de la infusión de líticos vemos una franca mejoría de la perfusión y una franca mejoría hemodinámica. Este es un paciente que derivó la doctora Albert de Firmat, que recién estábamos comentando. Un paciente realmente complejo, que vino por un TEP submasivo con fibrilación auricular de alta respuesta ventricular y signos de shock oculto, taquicárdico con mucha congestión hepática, aumento de ácido láctico, aumento de troponina, aumento de falla renal, pero normotenso, 140 de sistólica. Tenía un marcado compromiso del ventrículo derecho, un TAPSE de 8, aplanamiento aceptal del septo interventricular, una sistólica de la pulmonar bastante alta, ¿sí? Y marcado compromiso bilateral. Fíjense, el reflujo de contraste de la vena cava se ve, digamos, igual detenido que el ventrículo derecho. Así que en este caso hicimos un cateterismo basal, el índice cardíaco dio de 1,7, la sistólica pulmonar de 70, hicimos trombolisis local bilateral y tuvimos una mejoría franca del índice cardíaco de 1,7 a 2,1. ¿Sí? Este paciente costó un poquito más que evolucione, porque presentó deterioro de la función ventricular izquierda, digamos, por su fibrilación auricular, que lo consideramos por su fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, que luego de la estabilización requirió cardioversión, y la verdad que después evolucionó muy bien. Recién hablábamos con la doctora Albert, está asintomático y con buena evolución. Por último, viendo este abordaje que nosotros planteamos de identificar pacientes de riesgo con TEP de intermedio alto riesgo versus
dejar que el paciente digamos, evolucione con solo anticoagulación. Vemos que los que definimos una reperfusión electiva eran pacientes en general más jóvenes. Clínicamente se comportaban igual, ¿sí? Fíjense, digamos, obviamente son los dos pacientes con TEP submasivo, o sea que dilatación del BD tienen los dos, biomarcadores positivos tienen los dos, pero cuando nos ponemos a ver esta estrategia de reperfusión electiva, vemos que la mortalidad intrahospitalaria, como les mostré, es del 0%, y en estos pacientes que los tratamos según las guías, tuvimos una tasa de descompensación del 25% y una mortalidad intrahospitalaria de más del 30%, ¿sí? Incluso lo que es importante también, si bien uno de los pilares de nuestro tratamiento de los líticos locales, tuvimos sangrado fatal del 0% en la rama de reperfusión y del 6% en la rama de no reperfusión electiva. Obviamente que vale la pena también aclarar que el promedio de edad de los que fallecieron en este grupo de no reperfusión electiva era de 80 años, 4 presentaban condiciones preexistentes que determinaban limitaciones como cáncer, y las causas de muerte principalmente fueron otras que el TEP, fueron sangrado, infección o cáncer, ¿sí? Pero bueno, no quita que realmente es significativo aparentemente la diferencia entre uno u otro abordaje en cuanto a disminución de eventos de muerte intrahospitalaria y desarrollo de descompensación hemodinámica o requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, y si bien no es significativo, aparentemente también mayor eficiencia de uso de recursos con menos tiempo de internación. Pero bueno, esto todavía probablemente por una cuestión de número de pacientes que es bajo, seguramente vamos a tener datos más definitivos a medida que sigamos trabajando. ¿Cómo evaluamos la activación? Es muy sencilla. En general está protocolizado que pacientes que se presentan con TEP de inestabilidad hemodinámica o estables, pero con evidencia de compromiso del BD y biomarcadores, o cualquier otra condición que digamos, a ojos del médico tratante requiera de una discusión por el médico tratado, básicamente se activa el coordinador de la unidad, a mí o a cualquiera de los miembros del equipo, se comparten los datos clínicos, se comparten las imágenes, se comparte el laboratorio. Es algo muy sencillo que se hace, digamos, rápidamente, y básicamente se discute en forma, digamos, inmediata por WhatsApp, o incluso hemos tenido algunas reuniones presenciales también, desde ya que esto no está solamente, no es exclusivo de los pacientes de acá en la internación. Hemos trabajado en forma muy coordinada con derivaciones como el que mostré antes de la doctora Albert, y pacientes por ahí de otras localidades, ¿sí? ¿Esto por qué lo menciono? También porque hay una tendencia a centralizar en centros de referencia de TEP, porque sabemos que el volumen es eficacia, es disminución de mortalidad. Ya hay un montón de trabajos que a medida que uno trata mayor volumen de pacientes de TEP, digamos, los resultados intrahospitalarios son mucho mejores, y esa es una de las premisas por las cuales este PERT Consortium de Estados Unidos está buscando establecer centros de referencia en embolia pulmonar, donde uno, a través de una consulta remota con el médico derivante, puede determinar qué pacientes necesiten de derivación a un centro de mayor complejidad, coordinar el traslado y coordinar también el tratamiento. Si uno se pone a pensar qué pacientes podría beneficiarse de este traslado, bueno, es cuando uno en su lugar de trabajo tiene falta de herramientas diagnósticas o de estratificación de riesgo de esos pacientes, cuando uno ya lo considera candidato a terapias avanzadas, como por ejemplo un tratamiento endovascular, frente a, por ejemplo, contraindicación de anticoagulación o alto riesgo de sangrado, cuando el paciente tiene comorbilidades severas, cuando se presentan de alto riesgo, y no solamente con descompensación hemodinámica, sino que, por ejemplo, el síncope es una presentación clínica de alto riesgo y por ahí podría ser una evaluación también en un centro de mayor complejidad. Desde ya que el deterioro clínico o la falta de mejoría frente al tratamiento estándar de anticoagulación podría ser un motivo también de derivación. Obviamente escenarios complejos como trombos en tránsito, foramen oval permeable, como el que mostraba Sebastián en su presentación, con riesgo de embolia paradojal, trombosis iliocava. Cuando no queda clara la causa del shock, y el TEP puede ser un motivo, y cuando en el centro de referencia también hay incapacidad de tratar las potenciales complicaciones del tratamiento trombolítico. Hay otras razones que pueden ser la preferencia del paciente, o si tenemos un sistema organizado, digamos, un plan regional para optimizar recursos, también sería ideal. Obviamente que hay pocos conceptos que uno debería transmitir, que son los que habitualmente conversamos cuando discutimos estos pacientes: el estado clínico, el historial, qué medicación se dio, así que en realidad no es muy complejo. Y de hecho, este grupo del PERT en Estados Unidos ya hizo una evaluación, una encuesta a centros que derivaban y que son referentes de TEP, donde se encontró que como principal limitación o debilidad a esto es una comunicación ineficiente. Después, diferentes criterios de opinión en la necesidad o no de derivar al paciente, que eso creo que charlando siempre se puede resolver.
demoras en adquirir información, sobre todo por falta de disponibilidad de medios, y barreras operacionales. Yo creo que todas estas debilidades, la única que no vamos a poder corregir es las barreras operacionales. Lamentablemente, en el contexto en el que vivimos, es innegable que va a haber grandes limitaciones. Y como fortalezas para fomentar la derivación, es justamente todo lo contrario, una buena comunicación y la disponibilidad de un equipo dedicado a derivación, como el que tenemos nosotros con un teléfono de guardia que está activo las 24 horas. Este es nuestro grupo de WhatsApp, donde están todos los componentes del registro. Más o menos hacemos la presentación del paciente con sus factores de riesgo, con las imágenes. Este es el paciente que les había comentado que venía derivado, donde a partir de la comunicación se pudo establecer todo el tratamiento y ya lo esperamos con la conducta tomada. Así que para no aburrirlo más, en conclusiones, creo que nuevas tecnologías, pacientes complejos y evidencia científica de moderada calidad justifica y hace necesario y obligatoria la discusión de equipos de respuesta al tromboembolismo pulmonar. Soy un convencido de que el tratamiento vascular del TEP llegó para quedarse, va a patear el tablero del tratamiento de la embolia pulmonar y creo que en el HPR contamos con una unidad única en la región que trabaja para mejorar el pronóstico de los pacientes con TEP. Agradezco sinceramente el trabajo altruista que hace cada uno de los miembros del equipo de TEP. Realmente es notable la contribución de cada uno en el grupo, se aprende todos los días, así que muchas gracias a cada uno de ellos. Y bueno, gracias a ustedes por bancar hasta el final.